Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Rodríguez Pérez, yo soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi número de control es el 15210929 y el maestro a cargo de esta materia es el maestro Juan Morales. Vamos a iniciar entonces con lo que es control estadístico de procesos. Vamos a ver lo que son las gráficas de control para la variación y la media. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo, son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, que es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. ¿Qué es una gráfica de control? Bueno, es una característica del proceso como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo. Incluye una línea central, así como un límite de control inferior, que es el LCI, y un límite de control superior, que es el LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Y vamos a empezar con un ejemplo de un monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Son 5 muestras al día, por 30 días van a ser 150 muestras. Así que vamos a elaborar la siguiente gráfica. Vamos a graficar primero lo que es la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos a militar, yo ya la tengo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la gráfica de rachas? Nos vamos a meter estadísticas, herramientas de calidad, es la gráfica de corridas. Le damos clic en la gráfica de corridas. Le damos clic en la... Ponemos onzas, el número del subgrupo, recordemos que eran 5 y le damos a aceptar. Ya que le dimos a aceptar, pues aquí podemos ver el número de corridas de la mediana, que son 23,
el número de corridas esperadas, que son 16, la corrida más larga de la mediana son 3, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 23, número de corridas esperadas son 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es la 2, y aquí vamos a ver los valores P aproximado para crear conglomerado. Vemos que es superior a 0.05, vemos que todos son superiores, a excepción del valor P aproximado para las mezclas. En cuanto a las mezclas, bueno, se encuentra por debajo, así es que es posible para determinar que tenemos datos que se concentran por debajo de la media y otros por arriba de la media. Aquí podemos ver que pudieran haber algunas mezclas. Lo vamos a hacer ahora con 1. Y aquí nos dice, aquí hay grupos de 5 subgrupos, aquí son individuales. Aquí todos, a excepción del valor P aproximado para las mezclas, es arribitita del 0.51, del 0.5, así es que es posible que haya mezclas, lo que significa que hay dos poblaciones, unas concentrándose datos arriba de la media y otros debajo de la media. Y en el otro era menor a 0.5, así que hay evidencia suficiente para determinar que tenemos datos que se concentran por debajo de la media y otros por arriba de la media. Ahora vamos a hacer lo que es la gráfica XR. Para eso nos vamos a meter a gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos. Nos metemos a la gráfica XR. Aquí vamos a poner onzas, subgrupo 5, y aquí en las opciones de barra, en la de pruebas, le vamos a dar like a todo. Un punto es mayor que la desviación estándar desde la línea central. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. También vamos a dar 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o otros descendentes. Puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a darle a todo esto, le vamos a dar a aceptar. Y entonces, como podemos ver, nos arroja esta grafiquita donde podemos ver que todos se encuentran en el límite, se encuentran dentro de los límites. Aquí la media del resumen nos dice, ¿es estable la media del proceso? Nos dice que sí es estable. En comentarios, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X. Aquí podemos ver que todos están dentro. Aquí vemos la estabilidad. Y aquí en la tarjeta de informe nos dice que la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X. La prueba de correlación no es necesaria. Y bueno, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar sus procesos antes y después de un cambio. Así que utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cerrar estas. Lo que vamos a hacer, como podemos ver, el proceso está bajo control. Nos vamos a hacer ahora con el asistente. Gráficas de control.
Ok, ahora lo vamos a hacer con el asistente. Utilizamos onzas, agarramos 5 y aquí le vamos a poner estimar a partir de los datos. Y entonces ya nos va a salir. Eso era lo que estábamos viendo ahorita con el asistente. Bueno, como podemos ver, hay 30 subgrupos. La media es el 11.89. La desviación estándar corto plazo, la desviación estándar largo plazo. Aquí nos dice que la pregunta, ¿es estable la media del proceso? Sí, con el asistente nos dice que sí, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de la gráfica XR. Aquí en la barra del informe de estabilidad, pues podemos ver que no hay que no tenemos estos patrones. Y en la gráfica de XR, pues bueno, la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los subgrupos están fuera de los límites en la gráfica XR. La prueba de correlación no es necesaria. Ok. Eso fue para gráfica de rachas y determinar si está bajo control. Vimos que sí está bajo control. La número 2, la gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Pues sí está bajo control estadístico. Ahora en la pregunta 3 nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días, va a ser el doble. Elaborar una gráfica XS, recordamos que la gráfica XR es para menores a 8 y mayores a 8 ya la XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter gráficas de control. Vamos con la S. Le picamos en onzas. Recordemos que son 10. Aquí en las opciones le vamos a dar paloma todo. Aceptamos. ¿Y qué es lo que nos va a salir en esta? Como podemos ver, aquí hay un punto rojo. Este es este punto rojo. Nos dice la prueba 1, un punto fuera más allá de 3, desviación estándar de la línea central. La prueba falló en el número 8. Así que lo vamos a hacer ahora con el asistente. Cerramos esto. Lo hacemos con el asistente, gráficas de control. Tal como les estaba diciendo, para la gráfica XR es para tamaño de subgrupo de 8 o menor y el S es para tamaño de subgrupo mayor. Entonces le damos al al S, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Onzas, tamaño constante de todos los subgrupos 10 y aquí le ponemos estimar a partir de los datos. Vamos a ver qué nos dice el asistente. En cuanto al asistente nos dice, es estable la media del proceso, evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Y aquí vemos un 3.3% acercándose al no. La media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo, 3.3%, está fuera de control en la gráfica X. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. Aquí podemos ver el punto rojo, subgrupo 30, la media son 11.95, como podemos ver este superó los 12. Nos vamos aquí el informe de estabilidad. Vemos que la prueba 1 está fuera de los límites de control, el 8. Y la tarjeta de informe nos dice
La variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo, 3.3%, está fuera de control en la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que vea 0.7 de subgrupos fuera de control. Aunque el proceso sea estable, debe investigar el subgrupo fuera de control y si este tiene una causa especial, omítalo de los cálculos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2 subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica XR. La prueba de correlación no es necesaria. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utiliza las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Entonces, bueno, pues ya estamos contestando lo que es la pregunta. Si está bajo control A1, si está bajo control. Y en el número 3 vemos que no está bajo control. Aquí terminamos el primer ejercicio. A continuación, haremos el ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Así que hay que elaborar las siguientes gráficas. Número 1, la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. La gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Y la 3, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Así que vamos a elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si este está bajo control estadístico. Así que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a resolver el ejercicio número 2. Entonces ya lo tenemos aquí, nos vamos a meter estadísticas, gráficas de control. Bueno, primero nos vamos a ir aquí a herramientas de calidad, hagamos la gráfica de calidad, probabilidad de su atún, el tamaño del subgrupo son 8, aceptamos. Vamos a analizar aquí un poquito. Como podemos ver, todos, bueno, número de corridas de la mediana 14, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana 5. Y en cuanto a los valores que son lo más importante, todos, como podemos ver aquí, son mayores a 0.05. Así que vemos que hay, todos son mayores a 0.05. Lo vamos a hacer ahora con 1. Como podemos ver aquí también, los valores P son arriba de 0.05. Lo vamos a hacer ahora con la gráfica XR, porque es 8. En opciones de pruebas, y al igual que hace rato, le vamos a palomear todo, aceptamos. Y como podemos ver, todos se encuentran en los límites de control tanto inferior, ¿ok?
dentro de los límites de control tanto inferior como superior. Lo vamos a hacer ahora, vamos a minimizarlo, lo vamos a hacer ahora con el asistente. Gráficas de control. Vamos a utilizar lo que es la gráfica XR. Vamos a ver qué nos dice el asistente. ¿Es estable la media del proceso? Sí, sí es estable, como podemos ver. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. Aquí podemos ver que están dentro de límites de control inferior y superior. Aquí igual. Nos dice, la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica XR, la prueba de correlación no es necesaria. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponibles en análisis de gráfico o las gráficas de control de antes y después. Y ahora se ve una pregunta. Nos decía que ahora lo hagamos el muestreo con 15 unidades al día por 30 días. Vamos a hacerlo entonces. Y aquí tenemos los datos. Podemos ver que están del 1 al 15. Entonces nos vamos a gráficas de control. Gráficas de control. Y ahora nos vamos con la barra XS. Ahora los subgrupos son 15. Vamos a palomear todo. Aceptamos. Podemos ver que se encuentran en los límites. Dice prueba 1. Podemos ver aquí, más bien dicho, que hay un punto rojo. Nos dice que falló en la prueba 8. Un punto fuera más allá de 3 del 100 estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 8. Lo vamos a hacer ahora con el asistente. Gráfica de control. Recordemos que es tamaño de subgrupo mayor que 8, la nuestra son 15. Subgrupos son 15 y vamos a poner estimar a partir de los datos. Y aquí podemos ver, está el punto rojo, podemos ver que está por encima del límite de control superior. Nos dice, ¿es estable la media del proceso?
La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X. Prueba 1, prueba de los límites de control 1,8. La media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica, bueno, no hay en la XR, en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica XR, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3 subgrupo está fuera de control en la gráfica S. Hay posibilidades de que vea 2.03% de los subgrupos fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable. Debería investigar el subgrupo fuera de control y, si tiene una causa especial, omitirlo de los cálculos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control. En la gráfica XR, la prueba de correlación no es necesaria. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Y bueno, así terminamos entonces el ejercicio número 2 de las gráficas de control para variación y la media. Ok, vamos a continuar ahora con gráficas de control para atributos. Nos dice que la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Bueno, cuando hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Y está lo que es la regla de la racha de 8. En mitad automáticamente nos lo pone 9. Pero bueno, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Ok, criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Y bueno, aquí viene el primer ejemplo, que es de desfibriladores defectuosos. La fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según US Today, Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el primer ejercicio.
Ya están los datos aquí en mitad. Nos vamos a meter. ¿Qué es lo que vamos a utilizar ahorita? Nos vamos a meter. A ver, vamos a meter aquí. Vamos a abrir. Okay. Nos va a redireccionar con Minitab, ya con todos los datos de este ejemplo de desfibriladores defectuosos. Lo vamos a hacer con una gráfica de control para la proporción P de fractos defectuosos y vamos a determinar si el proceso, al igual que los otros, bueno, pues están bajo control estadístico. Los datos ya van a estar arrojados aquí en Minitab. Ok, entonces nos vamos a ir. Ahí están los datos. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas por atributos. Aquí está. Y nos vamos a ir a la P, que es la que nos están pidiendo. En el variable vamos a poner efectos, aquí vamos a poner lote. Y en las gráficas de P opciones, aquí en las pruebas le vamos a palomear todo. Así que aceptamos. Vamos a ver que nos arroja la tabla. Como podemos ver, aquí tenemos varios puntos rojos, nos están indicando no están fuera del límite de control ya ni inferior ni superior, pero aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí podemos ver que son 9 consecutivos y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y desde el 9 también nos lo está arrojando ya en rojo porque teníamos esta regla. Vamos a la regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Y esto, bueno, nos quiere decir cuando un proceso no es estadísticamente estable, que es lo que estamos viendo. Nos estaba arrojando un error en el P, en cuanto al P, y esto dijimos que era... Aquí en las opciones, aquí en las pruebas, dijimos, en el punto 2 dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Ese es el error que nos está arrojando. Lo vamos a hacer ahora con el asistente. Lo hacemos con el asistente. Tipo de datos que están con elementos defectuosos, es lo que estamos buscando. Defectos. Aquí estamos en el lote. El lote y aquí está agarrando. No sé por qué no me quiere salir, pero bueno, ya vimos que no, que la respuesta ante la pregunta no está bajo control estadístico. Nos vamos a ir ahora
con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice: considere un proceso que incluya evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de Disney. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifica por cuál criterio no está bajo control. Y eso es lo que vamos a resolver a continuación. Ok, entonces vamos a resolver el ejercicio número 2. Ya tenemos los datos aquí. Vamos a hacer lo que es estadística, gráficas de control. Recuerda que nos vamos a ir a gráficas de control por atributos y nos están pidiendo la P. Entonces printemos defectos, tamaño de lote. Aquí en las gráficas vamos a utilizar las pruebas. Le damos, palomeamos todas, aceptamos. Vamos a ver qué nos arroja. Como podemos ver, bueno, pues no hay ningún punto rojo, todos están dentro de los límites de control, tanto inferior como superior, y no hay una tendencia, no está la regla de 8, como podemos ver si están arriba, abajo. Así que en este caso, sí está bajo control estadístico.